Podemos ver, por ejemplo, cómo el primer documental que os pusimos, la mitad de las imágenes no son de Asturias, son de Bermeo, otras imágenes son del 36, algunas incluso de alguna serie que se hizo en el momento. Otro problema que tiene el conocimiento de la Revolución de Asturias es que ha servido como propaganda para absolutamente todo el mundo. Sus enemigos, los que la apoyaron. Vamos a ver. Vamos a centrarnos en por qué es un hito. Primero, como dijo Aida, es la última revolución proletaria, última revolución obrera que tenemos en Europa. Es importante decir en Europa porque a lo mejor podemos hablar que en otros acontecimientos en otros lugares, incluso el caso chino, ¿no? Aunque sea campesino, ¿no? Tiene otro tipo de carácter. Eso va a generar toda una historia detrás y va a marcar un hito, ¿no? Muy importante. Va a ser un hito también por el tipo de represión que va a aplicar el Estado contra esta revolución. De hecho, de los acontecimientos que os voy a comentar de represión, os van a sonar muchísimo y se van a repetir en el 36 y en otras partes del mundo. Primero, militarmente se utilizan tropas coloniales, no solo las tropas moras, sino también los regulares, por el hecho de que como no son tropas del lugar, no van a tener ningún problema a la hora de practicar una represión de todo tipo. Importante, se utiliza por primera vez el bombardeo de población civil en la península. Y me gusta repetir esto de en la península porque ya se había practicado con la población marroquí en el Marruecos español. Es decir, ya se había practicado el bombardeo de población civil, pero como eran zonas coloniales no importaba. Por primera vez se bombardea población civil en la península. Y es la primera vez que se utiliza fotografía aérea para dirigir el combate y saber dónde se encuentran los revolucionarios y dónde no. Esta foto que tenéis aquí es del bombardeo de Oviedo, de la época, justamente del mismo momento. Es importante porque también es un hito en el sistema represivo que se va a utilizar. La política de terror generalizado sobre toda la población para que se rompa el apoyo de esa población a esos revolucionarios. Aquí tenemos imágenes de las torturas que sufrió el señor Bueno, que era el director de un periódico llamado Avance. Supone unos cuantos represaliados. Aquí tenemos huérfanos y viudas de los mártires de Villafría. Y también es muy importante porque el tipo de represión que se vaya adelante incluye la propaganda, algo a lo que estamos ahora muy acostumbrados, pero es la primera vez que se utiliza la propaganda explicando las maldades de los revolucionarios, la bondad de los militares a la hora de reprimir la rebelión. Esto que tenéis aquí son una serie de postales con imágenes de Oviedo, llamada Ciudad Mártir, para explicarnos esa destrucción, ¿no?, que es capaz de llevar adelante esa revolución. Es interesante porque incluso se utiliza un tipo de propaganda muy moderna para la época. Esta portada es de época, del diario Crónica, y como podéis ver es bastante avanzado, bastante vanguardista para la época. El tercer hito por el cual estudiamos esto es porque, como bien dijo Aida, no solo fue una insurrección que triunfa militarmente, triunfa me refiero, es capaz de realizarse militarmente, sino que además es capaz de dirigir la producción y la distribución de los bienes en la retaguardia. Bien. De los acontecimientos no voy a ser pesado, simplemente os pondré imágenes, diré qué es cada una de ellas para que nos pongamos un poco en situación. Las primeras imágenes. Importante, como dijo Aida, la Alianza Obrera, donde encontramos anarquistas y socialistas, CNT, PSOE y UGT. Posteriormente se unirá el PC, el Partido Comunista, en Asturias del 34. La consigna Unión de Hermanos Proletarios o Unidos Hermanos Proletarios, ahí hay discusión acerca de qué significaría, es la clave, ¿no?, y el antecedente directo de esta revolución. Aquí tenemos una imagen con la representación de la unión de CNT y UGT. Es importante el desencanto con la Segunda República, un desencanto que está generalizado desde por casas viejas hasta porque no se están llevando adelante las reformas. El contexto internacional es clave, importantísimo. Hitler por un lado, Dollfuss por otro. Y vamos a explicar un poco, solo muy brevemente, por qué. Hitler, aunque es la fuerza más votada, tiene que ser Hindenburg, el presidente del Estado, el que le nombre canciller, ¿no? Algo que puede parecer muy similar, en el caso español, se imagina que va a ocurrir algo muy similar. Lerroux va a nombrar a la CEDA, ¿no?, y va a ser, ¿no?, el desencadenante de algo muy similar. Dollfuss, de al lado, importante, viene de la democracia cristiana. Igual que Gil Robles. Es decir, estamos pensando que democracia cristiana significa ser demócrata. No, ni muchísimo menos. El señor Dollfuss a la derecha se da un autogolpe, podemos decirlo de esa manera, y empieza a imitar y a copiar sistemáticamente los modelos de Hitler. Lo que ocurre es que, bueno, las imitaciones no suelen servir de mucho y Hitler termina cargándose a Dollfuss y anexionándose a Austria. Aquí tendríamos, pues bueno, un poco el paralelismo. Lerroux por un lado,
Gil Robles por el otro. Por cierto, Gil Robles está dando el discurso en Covadonga. Ese discurso que tú dijiste. Esta es la foto de Covadonga, donde está haciendo prácticamente, si te das cuenta, es la basílica, lo que se encuentra detrás. Está hecho en Asturias para provocar abiertamente al poder obrero que se está conformando en aquellos lugares. Y Gil Robles, también me gustaría decirlo, frente a la leyenda que se le ha montado de demócrata, ¿no?, en el franquismo y como contrario al franquismo, es un tipo que presumía de ser amigo del fascismo, se sentía plenamente admirado y las juventudes de su partido desfilaban con camisa de uniforme, haciendo este gesto y gritando jefe, 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 a la manera, ¿no?, hispánica de lo que decían en Italia, duce, duce. Los hechos, muy rápidamente, de verdad, no voy a ser muy pesado, comienzan en las cuencas mineras. Es interesante que llega el día 4 la orden desde Madrid, dentro de un sombrero, en el forro de un sombrero, la orden de huelga general insurreccional y una clave para demostrar que la orden es cierta. Comienza el día 5 en las cuencas mineras y se asaltan prácticamente todos los cuarteles. Caen todos casi sin combate, menos 2 concretamente, como son el de Nava y sobre todo el de Sama, que es un combate, como dicen en el documental, casi épico. Aquí tenemos uno de los cuarteles, creo que este es el de Langreo concretamente. Como pueden ver, para tomarlo fue necesario dinamita, combates muy fuertes. El mismo día 6 ya avanzan hacia Oviedo. De hecho, hay una primera batalla en la que ganan a un batallón de infantería y un cuerpo de carabineros, algo que es bastante importante. Estamos hablando de que no vencen a un simple cuerpo de represión policial como podía ser a lo mejor la Guardia Civil. Estamos hablando de que se enfrentan a un batallón de infantería. Y ese mismo día toman el ayuntamiento. El día 6 se toma el cuartel de carabineros y, una cosa muy importante, la estación de ferrocarriles, donde, como anécdota, están fabricando un tren blindado cuyo objetivo es poder asaltar Castilla y posteriormente llegar hasta Madrid, imitando un poco también las versiones que habíamos visto, ¿no?, de la Revolución Soviética. Este sería el cuartel de la Guardia Civil, que se toma el día siguiente, el día 8, y el día 9 se toma la fábrica de armas de Oviedo. El día 9 es, digamos, que el punto álgido del poder revolucionario, prácticamente imparable, pero creo que va siendo hora también de hablar que, por el otro lado, desde el enemigo ya comienzan a hacer cosas. El mismo día 5 se declara el estado de guerra, se nombra a Franco desde Madrid, que no viene a Asturias hasta que no se reprime todo, para que lo dirija todo. Por cierto, el que tienen al lado es Gil Robles, henchido de orgullo, al lado de este tipejo. Franco es nombrado por varias razones. Primero, porque ya participó en la represión de la huelgona del 17. Segundo, porque este señor estaba casado con una insigne obetense y conocía un poquito el territorio, ¿no? El asalto a la comuna asturiana se hace desde todos los frentes y no es una metáfora decir desde tierra, mar y aire. Es decir, se utiliza todas las fuerzas que hay en esos momentos. Los primeros en asaltar es desde León, se asalta desde León concretamente, y son detenidos pasada la cordillera en Campomanes. Se producen unos combates muy fuertes y de hecho no consiguen avanzar hasta el día 10. Entran también desde Galicia con el general Ochoa, con López Ochoa, estoy metiendo la pata, desde Santander con el general Solchaga, y desde Gijón se desembarca a las tropas del Tercio y de octavos de regulares, tropas coloniales, que, como cosa interesante, desembarcan el día 7 y todavía les tienen 3 días contenidos, cuando probablemente en Gijón no había más de 50 armas para poder detenerlos. Es decir, hasta que no han arrasado con la ciudad no se atreven a avanzar mucho más allá. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el día 11, digamos que estamos en el punto mejor álgido. En el día 11 las tropas revolucionarias están sin municiones directamente. Se han quedado sin munición. Digamos que es el punto ya de reflujo, ¿no?, del poder revolucionario dentro del movimiento asturiano. Es importante, el día 13, ya definitivamente, el día 11, antes que se me olvide, se nombra un segundo Consejo Revolucionario. El primero dimite porque considera que es inviable. Y ese segundo comité se intenta mantener lo más posible el poder y sobre todo que la retirada de Oviedo sea lo más ordenada posible. El día 13 las tropas franquistas, que vemos imágenes de Oviedo, entran el día 13. El día 13 la represión de las tropas, iba a decir ya franquistas, de las tropas de la Segunda República, entran a saco en Oviedo. De hecho vienen rabiadas porque les está costando muchísimo y se cometen diferentes actos de las primeras masacres, ¿no?, de actos de terror contra la población. Esto que tenéis aquí es la fuente de Villafría, uno de los lugares donde ocurrió una de las primeras matanzas de 30 personas que directamente ni siquiera estaban involucradas en la revolución. Se llega a un pueblo, a una pedanía que está cerca de Oviedo, y se saca a toda la población de las cuadras, de las casas, y se la fusila contra la valla. Es también el momento de la muerte de Aída Lafuente, de la cual hablaremos un poquito más tarde. El día
13 podemos decir que también parte de la cuenca cae, y el día... perdón, estoy metiendo la pata. El día 13 se ocupa todo Oviedo. El día 15 la situación es ya insalvable. Y los revolucionarios plantean negociaciones para intentar conseguir al menos una rendición digna dentro de lo que se puede. El personaje que tenemos aquí se llama Belarmino Tomás, socialista, muy maltratado también por su propio partido posteriormente, el cual comentaré que le ha tocado sistemáticamente pues gestionar derrotas. Belarmino Tomás envía a los prisioneros que habían capturado en los primeros días de la Revolución, a los cuales, por cierto, no les ha pasado absolutamente nada, hay un trato exquisito a los prisioneros, negocia con López Ochoa y López Ochoa decide aceptar esta negociación. Y aquí López Ochoa. Como cosa curiosa, López Ochoa es considerado el carnicero de Asturias, el responsable de todas las muertes. Debemos decirlo que este tipo, que no era un santo, que utilizó prisioneros en camiones como escudos humanos para poder avanzar hacia Oviedo, este tipo, curiosamente, no fue lo peor que nos pasó en la Revolución de Asturias. De hecho, esto contado por militares, es considerado un traidor. Franco está diciendo que hay que entrar en Asturias a sangre y fuego, que hay que dejar bien claro quién tiene el poder, y este señor prefiere no un derramamiento de sangre, sino negociar con los revolucionarios. Tan es así que incluso los propios militares, este señor es el señor Yagüe, lo conoceremos posteriormente en la Guerra Civil y como ministro de Franco, creo que de aviación, no sé si de aviación, el señor Yagüe llega un momento en que, enfadadísimo con el señor López Ochoa, saca una pistola y le apunta, acusándole de traición. Estamos hablando de que López Ochoa no era de lo peor, imaginaros cómo serían el resto. ¿Qué es lo que va a ocurrir inmediatamente después? Que todo lo prometido en las negociaciones de paz se incumple. El señor que tenéis a la izquierda será el cabo Doval, el responsable de llevar adelante la represión generalizada en Asturias posteriormente, con miles de prisioneros, como hemos dicho, casi 30.000, o más probablemente, también sí. Ahí hay dudas, ¿no?, acerca de si son 30.000 o incluso más. 40.000, o 40.000. Tú te encuentras de todo, entre 30 y 40, en todo el conjunto del Estado, ¿eh? No. Bien, imágenes de torturas brutales, torturas que no tienen ningún sentido en el sentido militar de intentar obtener información. Son torturas destinadas a quebrar la voluntad de la población local y que no vuelva a repetirse, ¿no?, este suceso. Esta foto es real y de uno de los revolucionarios torturados por la Guardia Civil en Asturias posteriormente a la derrota, ¿no?, de la revolución. Repitiendo un poco lo que dijo Aida, yo creo que son 4 los elementos que podemos decir por los cuales triunfan Asturias. Primero, la Alianza Obrera es fuerte, es real y todo el mundo está comprometido en llevarla adelante. Segundo, hay una preparación minuciosa durante casi un año de toda esta revolución. Y cuando digo preparación minuciosa es para que lo pongamos en comparación con muchas veces de nuestros actos, ¿no?, desde la izquierda. Con preparación minuciosa hablamos de que hay entrenamiento militar meses antes, desde con grupos de excursiones ocultos como excursiones al monte transformados en entrenamiento militar, hasta auténticas romerías y fiestas populares que sirven para ocultar entrenamiento militar. Asturias tiene armas, no solo porque se asaltó en los cuarteles, sino porque se llevan robando de las fábricas de armas anteriormente. Siempre cuento la anécdota, hay gente que me la ha escuchado como 3 veces, les pido disculpas, de robar una ametralladora pieza a pieza y luego montarla en tu casa directamente, para que os hagáis una idea. Y sobre todo, como muy importante, cuentan con dinamita. La dinamita suple todas las carencias de municiones o de armas que pueda haber. Me gusta añadir un cuarto elemento. Para la organización de la revolución contaban con un órgano de prensa, el diario Avance, que aunque en teoría socialista estaba abierto a todos los miembros de la alianza, donde la clase obrera tenía un medio de comunicación en el cual observar sin falta de tener que fiarse de los medios de comunicación del enemigo, que eran muchos y yo creo que incluso hasta muy modernos para la época. Repercusiones. El mito de la Asturias Roja. Este cartel que tenemos aquí sería de la Guerra Civil Española, de hecho podéis ver que pone 1934 y 1937. Está llamando a la solidaridad del Frente Norte, que está a punto de caer prácticamente. Se considera la resistencia heroica de Asturias frente a todo. Y como no, el mito sigue siendo el dinamitero asturiano y, importante, la consigna, unión de hermanos proletarios. Este otro cartel, no tan conocido, sería lo mismo, de Socorro Rojo, para apoyar a los combatientes del norte, con la imagen de unión de hermanos proletarios y el minero detrás, ¿no?, recordando esa Asturias del 34. Este cartel está editado en Cataluña y es para sacar fondos también para el Frente Norte, pero como podéis ver, encontramos todos los elementos de la revolución. El revolucionario, el bombardeo, la población civil masacrada. Una manifestación de los huérfanos de Asturias, concretamente con una pancarta hablando de la amnistía y la ayuda a los exiliados. Todo eso es una manifestación en Madrid, de huérfanos de
Estaban aquí, de hecho. Es- O sea, estaban en el Capricho, porque Sí, sí. estaban en el verano y los debieron de traer aquí a un día, lo que fuera. Pero estaban aquí durante una temporada, unas colonias de verano, financiadas y gestionadas por el Socorro Rojo. Es decir, la movilización de ayuda internacional al caso asturiano trasciende las fronteras de España. Eso lo podemos ver después. Bien, quisiera poneros un pequeño detalle, un vídeo es muy corto, para que veamos que esta repercusión no solo está dentro del Estado español o de España, como queremos llamarlo, sino en esta pequeña joya que vamos a ver ahora. $10.000 personas en Eslovenia. ¿En qué año? 2000 algo, no estoy seguro. Siglo XXI, ¿eh? Sí, siglo XXI. Estamos hablando de un coro esloveno ya en pleno siglo XXI, cantando una canción tradicional de la Revolución Asturiana. A veces se confunde y se piensa que es del 1936. No, esta canción está dedicada a los prisioneros de la Revolución de Octubre. Y bueno, como asturiano la verdad que me emociona escuchar a unos eslovenos frente a 10.000 personas cantando esta canción. Vale. Tras este momento, hablando de, pues bueno, los acontecimientos, llegamos a la parte más polémica donde yo voy a generar un poquito más de resquemores, probablemente, que son de lo que llevamos 7 mitos. Podemos hacer alguno más, de hecho hasta como bonus track os puedo incluir un octavo que tenemos ahí de aquí, que sería de cómo la Revolución de Octubre es un mito, pero para todo. Un mito para desprestigiarla, para encumbrarla, para exagerar a veces cosas, incluso nosotros mismos. Permitidme un segundo que lo ponga como pantalla completa. El primer mito es el de la Revolución como defensa de la Segunda República. Es cierto que hay un miedo y un pánico real al hecho de que exista un golpe fascista, y entonces existe el mito de decir que en el fondo la Revolución de Octubre fue una defensa, ¿no?, de la democracia parlamentaria, de la Segunda República. Aquí tenemos parte de un periódico del PSOE de la época, donde deja abiertamente Largo Caballero una frase que me parece grandiosa: no debemos cejar hasta que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la Revolución. ¿Qué es lo que nos trae o qué motiva, ¿no?, que tengamos este mito de una Revolución del 34 defendiendo el parlamentarismo? Por nuestras simpatías y apoyos a la Segunda República, frente a lo que vamos a tener después, indudablemente. Cierto complejo ante la derecha, ¿no?, que cuando nos llaman golpistas pues tenemos que responder hablando, ¿no?, de legalidad. Y en tercer lugar también porque la política parlamentaria se ha vuelto la línea clave, ¿no?, de la mayoría de los partidos y organizaciones que apoyaron, ¿no?, la Revolución del 34. Me refiero al PSOE, incluso incluyo al Partido Comunista. ¿Qué es lo que tuvimos? Ya lo dijo Aida, es una revolución proletaria destinada a derrocar el Estado burgués que representaba la Segunda República y traer el socialismo. En las variantes que ustedes quieran, dictadura del proletariado, comunismo libertario, pero declaradamente una revolución social. Este mito no tiene que, cuando lo quitamos de en medio, tampoco tiene que servir para el siguiente, ¿no?, que es que nos habló Aida, ¿no?, de la revolución como comienzo de la guerra civil. Y además es interesantísimo este libro que tenemos aquí del insigne Pío Moa, por decirlo de alguna manera, ¿no? El mito de la guerra civil comenzando en el 34 tiene como varios niveles, desde que el 34 fue un golpe de Estado,
que realmente la izquierda es la responsable de todo esto, porque la guerra civil fue una respuesta frente a nuestra barbarie y a lo que podía llegar a ocurrir. ¿Qué es lo que lo motiva? Pues por un lado que la derecha quiere quitarse culpas y responsabilidades de algo de lo que estaban muy orgullosos hasta hace no tanto, que es el glorioso alzamiento. Ellos estaban orgullosísimos y empiezan a tener cierto complejo de culpa y empiezan a decir que todos somos responsables. También tiene una cosa muy importante, y es las cuestiones políticas actuales. Este libro es uno de los mejores ejemplos de cómo este tipejo utiliza la historia para sus fines particulares en cada momento. 1934 comienza la guerra civil, los responsables son, según él, el PSOE y Esquerra Republicana. Ni están los anarquistas, ni está el PC. Señores, este libro sale en el justo momento que se está formando el tripartito en Cataluña. Y entonces hay que darle leña al PSOE y a Esquerra Republicana. Directamente, no incluye Izquierda Unida porque no existía. Pero ojo, que dentro de esos odios atávicos que lleva nuestro amigo Pío Moa, en la portada, aunque no te lo citan, tenemos una hoz y un martillo. Y creo que está hasta Carrillo por ahí en algún lugar. Pues tengo miedo que alguno de los que esté por ahí en la mesa pueda llegar a serlo. Pero bueno, fuera como fuera, lo tiene todo. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Primero, como bien dijo, no puede ser un golpe de Estado, porque para que sea un golpe de Estado necesitas que sean fuerzas del Estado las que lo tomen. Es una insurrección obrera. Segundo, Pío Moa y César Vidal, encima, son unos plagiadores de sus propios correligionarios. La idea de que el 34 es un golpe de Estado se inventa en el año 80 por parte de un exfalangista que tuvo cargos importantes en el gobierno, donde lo que te plantea para exculpar a Falange y por supuesto al franquismo de todo es que el 34 es un golpe de Estado de izquierda, es un golpe de Estado del PSOE. Señores, repito, Pío Moa y César Vidal son encima plagiadores de sus propios acólitos, ¿no? Y nunca lo han reconocido. Es una trampa histórica, Golpes de Estado tenemos desde el primer día que estalla la República. De hecho, un mes antes de que estalle la República, hay un golpe preparado contra Alfonso XIII y un golpe de carácter derechista, que cuando llega la República deciden que van a parar y vamos a ver a dónde conduce. Tenemos a Sanjurjo. En el 33 tenemos a los monárquicos de Don Juan, el insigne Don Juan, conde de Barcelona, negociando con la Italia fascista la compra de material bélico, que incluye aviones de combate. En el 33, mucho antes de que llegue incluso el gobierno de la CEDA o de Lerroux. Por lo tanto, el golpismo estaba en el ADN de la derecha contra la República. ¿Hay que reconocer que la República era un tiempo convulso donde no convencía a nadie? Por supuesto, pero echarle la culpa a la izquierda es obviamente un intento contemporáneo, ¿no?, de exculparse de diferentes elementos. El tercer punto. Aquí tendría que añadir como título la violencia anticlerical, más que anticlericalismo. Cuando acaba la Revolución, tenemos el mito de que ha habido un asesinato sistemático de sacerdotes, quema de iglesias, que enlaza con las primeras quemas de iglesias del 31, que son, yo diría que casi anecdóticas si nos ponemos, y sí realmente tiene mucho que ver con el anticlericalismo y la violencia anticlerical del 36, pero mezclándolo todo. Te hablan de los mejores, ¿no?, los más honrados, te hablan de más de 40 muertos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta violencia, de este mito de la violencia anticlerical? Hablarnos del horror rojo. Hablarnos de que la represión en el 34, en el 36 y en el 39 está plenamente justificada. Somos unos bárbaros, unos asesinos, de sacerdotes encima, ¿cómo se nos ocurre? Gente de paz. Monjas, por supuesto. Mitos que siguen repitiéndose. Hace no poco alguien habló de violación de monjas, ¿no? Sí, eso es fantástico, imaginario ahí. Ese fantasma, ¿no?, de la violencia anticlerical. Bueno, ¿qué es lo que tenemos realmente? Pues bien, lo primero, tenemos 37 muertos a manos de los revolucionarios. Hay 37 sacerdotes asesinados, podemos decirlo así, no más de 40 como dicen, y algunas cifras ya exagerando las cosas o mezclándolas con el 37. Tenemos el ejemplo de que los casos de violencia contra los sacerdotes se intentan controlar desde el primer día. De hecho, se detienen asesinatos de sacerdotes en Grao, en Gijón, en Oviedo y en diferentes sitios. Se evita por parte del gobierno revolucionario de cada lugar que eso pueda llevar adelante. Tenemos que lo que vamos a tener es una violencia anticlerical en el 36 como respuesta al papel de la Iglesia durante el 34 y la represión. La Iglesia no se corta nada en santificar la represión del 34. Es decir, bienvenida sea, las torturas están bien recibidas. Es decir, ese anticlericalismo y violencia anticlerical que tenemos en la guerra es una respuesta al papel de la Iglesia mientras esto ocurre. Tenemos una cosa muy graciosa, que es que hay un representante de la Iglesia que se apellidaba Santolaya, que era el que intentó introducir sindicatos católicos en Asturias, pero que fueran sindicatos de verdad, no meramente extensiones del sindicalismo amarillo o en colaboración con los empresarios. La Iglesia asturiana no le hace caso, y de hecho es una persona que cuenta la anécdota de que
meses antes del 34, es invitado por la Casa del Pueblo, no sé si es de Mieres, es invitado a dar una charla en la Casa del Pueblo, en la sede del PSOE. La curia de Oviedo le dice, ¿tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre ir? Y el tío dice, ¿cómo no voy a ir, por favor? Le recoge un coche, le lleva a Mieres y se encuentra un teatro como 5 veces más grande que esto, hasta arriba de gente, que le escucha con un silencio sepulcral, le hace preguntas, se acaba la charla y lo envían a Oviedo otra vez. En la curia de Oviedo, asustadísimos, pensando que lo iban a comer directamente, ¿no? Y ese señor, asustado, ¿no? Y cuando acaba la revolución, apesadumbrado por los 37 muertos, también dice una cosa, que parte importante de la represión, parte importante de la culpa es de la propia Iglesia, que ha estado sistemáticamente posicionada con los sindicatos amarillos. Sindicatos amarillos que estaban practicando el pistolerismo igual que en Barcelona, directamente. Es decir, hasta miembros de la Iglesia responsabilizan en cierto modo de esta violencia anticlerical, que es limitada, concentrada y muy controlada a la propia Iglesia. Solo un par de anécdotas. De los muertos que tenemos, puedo comentar las siguientes anécdotas. El deán de la Catedral de Oviedo muere como escudo humano en respuesta a los escudos humanos que estaba utilizando López Ochoa. López Ochoa utiliza escudos humanos, nosotros utilizamos escudos humanos. Esa es una de las muertes. Tenemos el caso de los seminaristas de un lugar, de Olloniego creo que son, los cuales están vinculados a tiroteos y a posesión de armas no reconocidas al Comité Revolucionario. Es decir, si tú tienes armas y no las reconoces, eres declarado agente enemigo. E incluso hay un caso de unos seminaristas que son asesinados por el pueblo, acusados de abusos sexuales sobre los niños del seminario. Es decir, estamos hablando de no una violencia descontrolada, sino concentrada en casos muy concretos y, hombre, no voy a decir justificada, pero entendible, ¿no? No es ni mucho menos el horror rojo, ¿no?, que nos quieren ver. Como anécdota muy graciosa, esta foto es de Bembibre, no es de Asturias, pero lo considero un movimiento revolucionario. Los revolucionarios sacan al Cristo de la iglesia, lo ponen en las barricadas con un cartel que no se ve muy bien, pero que dice: Cristo rojo, a ti te perdonamos porque eres de los nuestros. Esto es una muestra de que este anticlericalismo que nos quieren vender está bastante matizado, ¿no? Una cosa, sí, que de todas maneras es que el anticlericalismo en España se enraiza ya en el siglo XIX, o sea, ya los liberales, porque la Iglesia española siempre ha sido muy reaccionaria y muy protectora de los poderes fácticos, es decir, no es ninguna novedad el anticlericalismo ni la quema de conventos, que ya ni de iglesias que tienen muchos antecedentes en el siglo XIX. En distintos pronunciamientos liberales, en Cádiz mismamente se ve que en la Gloriosa también se quemaron iglesias. No tengo la fuente, pero en el siglo XVIII la primera iglesia que se quema y se tiene constancia es porque se prohibió una corrida de toros y la gente irritada prendió fuego a la iglesia del pueblo. Vamos a ver, lo que estamos hablando sobre todo es de la violencia anticlerical, ¿no? El asesinato de curas, monjas, la violación de monjas. No hay ni un solo caso de violencia contra las monjas. De hecho, es una de las órdenes estrictas de ni se os ocurra tocar a ninguna de las monjitas ni ninguno de los conventos, ¿no? Cosa que posteriormente se ocurre por el papel de la Iglesia, ¿no?, favoreciendo la represión. Otro de los mitos es que solo ocurre en Asturias. Ya lo hemos adelantado, ¿no? ¿Alguien conoce esta foto? ¿Alguien la ha visto alguna vez? Ya, todo el mundo. Esta foto yo la he vivido desde pequeño, conociéndola como que es un caso de Asturias, de mineros asturianos. No lo es. Esto es en Palencia, en la zona minera de Palencia. Y también de la época del 34. También, estos son columnas de prisioneros del 34 siendo conducidos por la Guardia Civil después del fracaso, ¿no? El sitio concretamente se llama Barruelo. Pero bueno, quien dice esto dice, en Bilbao hay un intento de asaltar la ciudad, pero fracasa hábilmente. Tenemos casos de pueblos yo siempre digo Huelva, y creo que es en Málaga, donde los campesinos de una aldea tienen durante 3 días sitiado el cuartel de la Guardia Civil y están a punto de tomarlo. Es decir, el movimiento insurreccional es generalizable a todo el Estado. Solo triunfan Asturias por diferentes razones, pero tenemos casos en muchos lugares. Esta foto me encanta, es una columna de prisioneros, pero ¿quién la va dirigiendo? ¿Quién es el primer prisionero? Una mujer. Una mujer. El mito del horror rojo y la destrucción, mito que llega hasta ahora. Esta foto la he sacado de la versión digital de ABC, que tiene una colección de fotos, hará bien poco, para hablar de la Revolución del 34. Te pone el ejemplo de cómo queda la Catedral de Oviedo después de la Revolución. Esta foto es del 37, no es del 34. Por eso soy muy pesado con el tema de cuidado con las fotos. Vemos la torre de la catedral destruida, vamos, el horror rojo destruyendo, ¿no?, absolutamente todo. Venga, es interesante porque nos habla de una ciudad mártir, nos habla de una barbarie contra la cultura. Esta es la foto real de la catedral después del 34. Como podemos ver, la torre está intacta.
tiene fuegos de disparo y algo de fuego generalizado, salvo el edificio que tenemos delante, y luego explicaremos por qué. La torre se perdona, y de hecho en la torre hay francotiradores que están disparando contra las tropas revolucionarias. Los revolucionarios exigen al Comité Central que les dejen cañonearla y tirarla abajo, y el comité revolucionario dice que ni se les ocurra tocar la catedral, que lo intentaremos de otra manera. De hecho, la destrucción que hay en la catedral, que es la de la Cámara Santa, algo que nos recordarán eternamente por haber destruido, ahí está, no se estropeó. Por haber destruido, ¿no?, las joyas, ¿no?, del reino de Asturias. De hecho, es un grupo de incontrolados que, saltándose las órdenes del Comité Central porque están hartos de recibir disparos y de compañeros muertos, deciden intentar derribar una parte de la catedral con la esperanza de que se caiga la torre. También aquí debería decir que si hubieran estudiado un poco de historia del arte verían que eso no era posible, pero bueno, es otro tema. Dentro de la destrucción de Oviedo, otro de los ejemplos que nos hablan de la barbarie anticultural de los revolucionarios es la destrucción del Teatro Campoamor, conocido por los premios Príncipe de Asturias. Bien, señores, el Teatro Campoamor lo incendian el propio ejército porque estamos en una zona de guerra. Lo que tenemos es que es una guerra, un combate casa por casa, para evitar que el enemigo te tome una cota cercana o superior desde la cual te puedan lanzar bombas, dinamita o granadas de mano. Prendes fuego al edificio hasta sus cimientos y evitas que lo utilicen. Pues bien, desde el propio 34 se sabe que el Teatro Campoamor fue incendiado por el ejército para evitar que los revolucionarios, desde el tejado, lanzaran dinamita a un cuartel que estaba cercano, no sé si era de carabineros. Ahora. Sí, ¿cómo? ¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde está Hacienda ahora? Concretamente, que está muy cerca. Es decir, el Teatro Campoamor no lo destruyen los revolucionarios, sino el propio ejército. Y esta parte me encanta comentarla. Esta es la Universidad de Oviedo, queda devastada, destruida por completo. Un ejemplo de la anticultura, ¿no?, de la destrucción del conocimiento. De hecho, se pierden fondos preciosísimos de libros que había ahí almacenados, y la culpa es de los revolucionarios. De hecho, es tanto así que incluso en alguna que otra página de los nuestros, por decirlo, presumen de que por fin, cuando entraron los universitarios, prendieron fuego a la universidad como un ejemplo de burguesía. No fue así. La Universidad de Oviedo se toma sin combates. De hecho, en la Universidad de Oviedo lo que hay es mucha gente más favorable a la revolución que contraria, y lo que ocurre es que en esa universidad se almacena dinamita y gasolina para asaltar lo que va a ser el Banco de España, que está enfrente, y en un momento determinado las bombas que disparan los aviones, que lanzan los aviones, caen sobre la universidad y por eso vuela y queda en el estado que lo tenemos. Queda devastada por completo, es decir, es una bomba del ejército la que lo destruye. Ojo, no estoy diciendo que no haya edificios que hayan sido destruidos por los revolucionarios, pero estos hitos que nos venden como que hemos sido nosotros, curiosamente son achacables al ejército y no a nosotros. No puedo perder la oportunidad de hacer el comentario de la estatua que veis ahí, es del fundador de la Universidad de Oviedo, Inquisidor General del Reino, por el 1650 aproximadamente. Y señores, se bombardea la universidad en el 34, se bombardea la universidad en el 37, y esa estatua sigue ahí impoluta. No sé qué maldición tendrá el Inquisidor General, pero es imposible destruirlo, ¿no? Cuando vayáis podéis ir a verlo, porque ahí De hecho, se ve en toda esa parte, en todo ese muro, podéis ver restos de la guerra y del 34. Hay disparos, incluso casquillos. Sí, de metralla, así como aquí en Madrid y en muchos sitios, en la Puerta del Sol. Próximo objetivo será esto. Yo lo dejaría tranquilo, no vaya a ser que traiga mala suerte, ¿eh? Vamos a ver. Bien, otro de los mitos es el de que solo está realizada por mineros. El papel de toda la clase obrera asturiana que se concentra, yo diría que en el triángulo que conforma Avilés, Gijón y zona de las cuencas mineras de Pola de Lena, hasta la Pola de Lena, ese triángulo es mayoritariamente clase obrera de 1000 tipos y es la que se insurrecciona, ¿no?, contra el poder. Lo que tenéis aquí es un vehículo blindado, y estos vehículos son fruto del trabajo de los metalúrgicos. Metalúrgicos y ferroviarios son clave en la toma de Oviedo, no solo por parte de los mineros. Repito, hay gente que me ha escuchado esta anécdota hasta 3 o 4 veces. Este camión blindado va a generar luego también un mito. Como veréis, se van a realizar en la Guerra Civil. Todos conocemos estos camiones blindados, ¿no?, de la CNT-FAI de Barcelona. Estos son camiones que se hacen a prisa y corriendo, de manera muy apresurada, y que son tan mito como que la efectividad militar de ellos es bastante limitada. Hay una anécdota de un camión de estos militares atravesando, cuando se está tomando Oviedo, atravesando las calles a toda velocidad, el ejército disparándole desde todos los sitios, y además el propio ejército diciendo no hay forma de acabar con esto, ¿cómo es posible? Y cuando llega a zona revolucionaria lo que se encuentran es que todos los tripulantes están o muertos o heridos de muerte y que palman en breve. Es cierto que son vehículos hechos a prisa y corriendo, pero bueno, generarán un mito posterior. No solo mineros, ferroviarios, como vimos, el del tren blindado, ¿no?, que se estaba conformando, pero es que también incluso en Gijón.
Gijón, que no tiene mayoría minera para nada. No. En Gijón hay levantamientos, se ocupa la ciudad con poquísimas armas, lo único que cuando llegan las tropas coloniales entran en la ciudad como Pedro por su casa y aún así bajo un bombardeo masivo por parte de los barcos de guerra. Por cierto, estas calles siguen existiendo, este es el antiguo instituto. Sí. Si alguno visita Gijón, Sí. ese edificio sigue ahí. Y finalizo con otra vez lo que más resquemores va a generar, porque en la otra charla incluso hubo gente que se enfadó conmigo por hablar de esto, ¿no? Aída Lafuente como mito. Bien, ¿qué nos dice el mito? Pues tenemos de todo, desde la derecha hasta la izquierda, más o menos nos hablan de una joven de 15 años, nos hablan de una joven libertaria, comunista libertaria, nos hablan de una joven muriendo heroicamente con un nido de ametralladoras disparando contra la legión, aguantando 2 horas, o la versión derechista, una enloquecida con los pelos de punta como si fuera una extraña bruja, ¿no? Que cuando están a punto, cuando se le acaban las municiones, intenta entrar los legionarios, intenta pegarles un tiro con una pistola que saca como si fuera un vaquero, e intenta dar una patada voladora a uno de los legionarios, entonces hay que ejecutarla ahí en el momento. Bien, ¿por qué digo todo esto de mitos, no? Porque por parte de la derecha es para hablar de una enloquecida, por parte de la izquierda, pues por parte de un sector acercarla, lo que diríamos arrimar el asco a su sardina, ¿no? Aída Lafuente era anarquista, o el mito de que era una jovencita, se han cargado una chavalilla de 15 años. Tenemos ya confirmación de que Aída Lafuente tenía 19 años. De hecho, tenemos la partida de nacimiento por ahí. Es curioso porque, por ejemplo, el monumento que está en Oviedo sigue incluyendo que murió con 15 años. 16. Con 16. Ya me da lo mismo. Sí, es que además sí, ya me da igual que tenga 10, nada más de esas edades ya que voy cumpliendo, de 15, 19. Sí, no, indudablemente. También una cosa importante, Aída Lafuente no era anarquista, que no tiene nada de malo, por favor, ni muchísimo menos. Aída Lafuente era de familia comunista y de hecho la última persona que la ve con vida es un miembro del Comité Revolucionario Comunista que le informa: Aída, lárgate de aquí que van a entrar las tropas inmediatamente. La razón del mito de Aída con 15 años es porque con el tiempo, ¿no? Pues siempre queda mucho más heroico una jovencita, una adolescente. Lo dicho, me da lo mismo morir con 15 que con 19 que con 35. Es un mito porque es parte de nuestra historia y de la represión que ejerce el Estado contra nosotros. Sabemos perfectamente que es comunista. ¿De dónde viene el mito de que Aída Lafuente era libertaria? Cuando nos fiamos de la cultura pop y no de las fuentes historiográficas, si te fías de una canción de Nubero, que a lo mejor alguno conocerá, donde hay un momento donde dice ¿cómo te llamas, niña? Comunista libertaria, y eso ha servido como fuente historiográfica para muchísima gente. De hecho, podemos encontrar páginas web donde te afirman y te confirman que era militante, y algunos hasta te dicen el carné de la Federación de Juventudes Libertarias a la que pertenecía. Finalmente, ¿muere combatiendo con un nido de ametralladoras? Parece ser que no. De hecho, el cadáver lo entierran en una fosa común y no se puede hacer muchos análisis, pero de su ropa sí. El vestido que llevaba incluye 13 disparos, que más bien con lo que coinciden es con un fusilamiento de los muchos que hicieron el día 13 cuando entraban en Oviedo, de coger al primero que veían y fusilarlo directamente. Es decir, esta represión fruto de la ira y de la frustración del ejército al no poder entrar antes de tiempo, ¿no?, en Oviedo. Dicho esto, Aída Lafuente sigue siendo nuestro mito, tenga 15, tenga 19 años, combatiendo o no combatiendo. Es un ejemplo de la represión y de lo que nos podemos ver abocados si nos atrevemos a levantarnos, ¿no?, contra el poder establecido. Bueno, finalizo aquí con esta foto y yo creo que, bueno, por ahora con lo más polémico hemos quedado y que no podemos entrar a hablar más cosas. Creo que querías leer el... Sí, pero antes quería deciros dos cosas. Primero, en relación a Aída Lafuente, que sigue siendo, bueno, pues ese mito revolucionario que de alguna manera forma parte de los referentes para generaciones futuras, con lo cual en cuanto ves en Asturias una persona que se llama Aída, ya sabes, o Aida, como dicen en Asturias, sí. Mi familia era un poco pijo, entonces me llamaban Aída, ¿no? Pero Aída siempre sabes que es de una familia de izquierdas y que tiene, pues, no ya solo la canción de Nubero, sino Víctor Manuel tiene una, y recientemente Nacho Vegas tiene también una canción que está bien, y si queréis pues la escucháis, y eso que es muy, muy reciente esa canción. Y este fin de semana, el sábado, el domingo, en San Pedro de los Arcos, que es donde dicen que murió, yo ya no lo sé, hay un monumento en Oviedo, lo digo por si vais a Oviedo, en el que pues hay un acto normalmente pues convocado por el Partido Comunista, al que bueno, pues no va mucha gente, pero iban al principio pues familiares, sobrinos suyos y gente, y ahora según va pasando el tiempo, pues parientes o personas que estuvieran vivas en el 34 pues ya no quedan tantas, y entonces pues bueno, que no, pues se sigue haciendo año tras año.
y después van a la fuente de Villafría a rendirle homenaje y a dejar flores a los mártires de Villafría. Y siguen haciendo ahora todavía una ruta por Oviedo por los lugares de la Revolución del 34. Cuando en el tripartito anterior pues había esa ruta y ahora ya pues ya no existe. No, el día 5 se hizo. Sí, pero ya desde el ayuntamiento no. Claro, es que antes era como rutas por Oviedo, la Revolución del 34 desde el ayuntamiento, y ahora pues la hacen pues bueno desde la universidad, gente así. Desde la fundación, bueno, no me acuerdo, una fundación de Oviedo sigue haciéndolo. Y una consideración en relación a lo del anticlericalismo. En los años 30 en España, en buena medida el Rubicón entre la izquierda y la derecha la marcaba la religión, a excepción del País Vasco, que siempre estaba ahí con su particular caso. Yo quería leeros, para terminar, un texto de este libro de Federica Montseny, que es una anarquista conocida por todos vosotros, a propósito de este libro de la Revolución de Octubre, 15 días de comunismo libertario, que de alguna manera pone en valor la participación de los anarquistas. El texto termina así: que estas líneas sean la humilde ofrenda de un corazón que comparte vuestro dolor, que sufrió en espíritu vuestra tragedia, de un alma ardiente y solidaria que exalta vuestras virtudes y canta la grandeza imperecedera de vuestro gesto. Habéis abierto la puerta al porvenir, habéis señalado al pueblo el camino verdadero. Vuestros pies sangrientos, vuestros cuerpos desgarrados, dejando jirones de carne en la maleza, muestran la ruta de una señal palpitante, una huella roja deslumbradora. Pioners de la Revolución Española, desbrozadores cruentos y humildes, que ignoraréis la gloria y habréis conocido solo el martirio. Bendito sea vuestro anónimo nombre a lo largo de los siglos. Entonces a mí me parecía bonito que se había tomado con esfuerzo el rendirse homenaje a, pues eso, a esos 1500 trabajadores asturianos que murieron pensando en que sí que era posible construir pues un estado más justo, un estado proletario. Y aquí lo dejamos. Yo creo que ahora sí que podéis, bueno, pues comentar, hablar, ver y... Yo tomé aquí una serie de notas y cosas. A vosotros por aguantarnos, que Eso. ya es mucho. Sí. Hay como dos o tres preguntas que la primera, hombre, no somos nosotros los sabios para decir tenía, pero ¿cuáles podrían ser así a bote pronto los fallos que tuvo la Revolución de Asturias? Y luego, la siguiente sería, perdieron porque no hubo suficiente solidaridad a nivel del Estado español, o no tenían suficientes armamentos, y sí tenían personal. Esas son un poco las tres cuestiones que... Comienzo por la que te puedo responder, yo creo que es más fácil. Solidaridad en el resto del Estado español hubo, vamos, dicho de manera vulgar en Asturias, a palaes. Hubo muchísima, pero no hubo armas suficientes. El caso catalán, además, yo creo que es importante decirlo. No es solo que a lo mejor, como se dice a veces, no se le echa... Es curioso porque, por ejemplo, la gente mayor de Asturias, que conoció el 34 y el 36, su odio no es a los anarquistas por no haber participado en el 34 en Cataluña. Su odio es al nacionalismo catalán. ¿Y por qué? Cuando se está formando la Alianza Obrera en Cataluña, CNT deja bien claro que ¿cómo me voy a liar con los mismos que me han estado pegando de tiros hasta hace bien poco? Tenemos que darnos cuenta que en el bienio socialista del Zamora, a ver, el CNT recibió su represión. Segundo, con el tema de Cataluña, hay que darse cuenta que el propio Companys, el gobierno de Companys, incluía personajes muy sórdidos y muy turbios. Gente que incluso apoyaba al fascismo. Esto es importante. Los que formaban parte de Estat catalán y todo esto. De hecho, la Alianza Obrera lo que plantea es que cuando se levanten, el propio gobierno de la Generalitat les va a facilitar armas
les va a ayudar en la rebelión. Y el primer día lo que hace la Generalitat es se proclama el Estado catalán, pero no da ni un solo arma a la clase obrera. Se militariza desde el propio Estado catalán los tranvías, que es una de las primeras cosas que se cerraba cuando había un intento de huelga revolucionaria. Los tranvías dejan de moverse y es el propio Estado catalán quien lo moviliza. Por lo tanto, CNT dice, es que esto no tiene nada que ver con nosotros, directamente. Por eso, que no se pudiera levantar Cataluña, que era uno de los elementos que a lo mejor hubiera podido tener un poquito más de peso. Que en Madrid se descabeza desde el principio por carencia de armas, es la clave. A ver, tú lo sabes, en Vallecas mueren 4 personas en tiroteos. Es decir, hay intentos de combate, pero no hay suficientes armas en el resto de España. Solidaridad, no es que haya solidaridad, es que todo el mundo quería levantarse en la misma huelga revolucionaria. No es la huelga de Asturias, es la huelga revolucionaria en el Estado español, solo que termina adoptando el carácter revolucionario en Asturias por otras razones. Claro, me metes en un compromiso. ¿Por qué falló en Asturias al final? Hombre, voy a caer un poco en grandonerismos asturianos, esto es mi opinión. Indudablemente, son atacados por tierra, mar y aire con todo prácticamente el ejército contra ellos. Si se hubieran repartido los frentes, ¿habría sido diferente? No lo sé, seguro. También les aventuro que lo que hubiera ocurrido es que a los 2 años o al año hubiéramos tenido intervención internacional. Eso también lo tengo clarísimo. Pero bueno, fallos, seguramente los hubo. Pudo haberse coordinado más. Se podía haber intentado trabajar el campo asturiano. Es cierto, por ejemplo, que se me olvidó. Hay zonas agrarias, como es Grao. Grao es muy importante, claro. Grao se declara revolucionaria, se toma el poder. De hecho, Grao es de mayoría comunista y es zona campesina asturiana, que el campesinado asturiano es particularmente reaccionario, y lo digo yo que soy nieto de campesinos. Entonces, tal vez haber trabajado más el tema campesino. Creo que la clave en todo el Estado, si la huelga campesina no se hubiera hecho en el 33 y no se hubiera hecho en el 34 en octubre, otro gallo hubiera cantado. Hombre, yo sí que creo que había solidaridad, pero como apoyo moral y la voluntad de que eso triunfara. En la medida que no hay armas, la correlación de fuerzas es desfavorable, eso por una parte. Y por otra parte, la actuación del gobierno fue muy contundente. Declarar el estado de guerra, llevar a los regulares, llevar a los legionarios, llevarlos también. Entonces, eso hacía realmente muy difícil, por no decir imposible, que una revolución solo en Asturias frente al ejército regular y al Estado triunfara. Si hubiera habido distintos focos y se hubiera conseguido, digamos, el Estado en Cataluña, no se sabe si hubiera podido triunfar. En todo caso, era complicado. Yo no hablaría tanto de fallos, sino bueno, yo sí que creo que también es interesante, sobre todo para la gente más joven, el pensar que en aquella época la Unión Soviética estaba ahí con toda su fuerza y era como un referente y un ejemplo para el mundo. Y entonces realmente las personas pensaban, si en la Unión Soviética los soviets pudieron contra el zarismo, ¿por qué no vamos a poder nosotros aquí contra el Estado republicano y contra el Estado burgués? ¿No? El problema no es que fuera republicano, sino el que fuera un Estado burgués, y además en manos de la derecha y de los fascistas en ese tiempo. Es que los fallos y más a posteriori de por qué fallaron las cosas es un poco complicado. Yo hice hincapié en los mineros, porque los mineros son los que de alguna manera con la dinamita hicieron que realmente se pudiera triunfar, porque si no, las armas no eran suficientes, aun por mucho que fueran sacando piezas de una ametralladora o que blindaran cosas. Y sí que es indudablemente que era una revolución proletaria en todo, incluso social, ¿no? Con un campesinado pequeño propietario. Sí. Tal vez el problema no era tanto las armas como las municiones, siempre lo repito. El día 11 no hay municiones para combatir. Tienen hasta cañones, pero no hay con qué disparar. No hay que disparar. Entonces imagínate. Las imágenes que visteis en el documental del principio, sobre todo en el norteamericano, que son imágenes de época española. En internet podéis encontrar esas mismas imágenes en 10-12 minutos, pero preferí elegir el norteamericano para que veáis que llegó esa información a otras partes del mundo. La imagen de cuando están cañoneando el monte las tropas regulares, es que claro, unos tienen cañones y otros tienen cañones sin munición. Imaginaros, ¿no? Lo que significa. Que yo no sabía lo del reportaje que se ponían los cines en Estados Unidos, pero sí tengo experiencia de cuando yo era jovencita y estaba por Europa y alguna vez tuve la ocasión de conocer a brigadistas que habían estado luchando en España. Pues siempre tenían como algo suyo y muy próximo. Yo decía, soy asturiana, la revolución del 34, creo que es incluso más conocida entre los estudiosos del movimiento obrero fuera de España que en España. De la misma manera que nosotros nos podemos conocer aquí a Rosa Luxemburgo, el movimiento espartaquista, digamos, la entidad de la revolución de Asturias del 34,
fue en cierta, primero más próxima y después pues históricamente pues con mucha repercusión y muy importante a nivel internacional también. Las colectas de dinero para los huérfanos son a nivel europeo, no son meramente... Sí, del Socorro español. Rojo Internacional Socorro Rojo es Internacional. el que hacía lo de lo que os decía yo, y si podéis de verdad ir al Capricho por muchos motivos, y entre ellos también fue la sede de las Brigadas Internacionales en Madrid y el lugar donde se hacían los campamentos estos con los huérfanos de la Revolución del 34, financiados y gestionados por el Socorro Rojo. Bueno. Sí. Una cosilla. A ver, para que se produzca una guerra, el estado de desesperación tiene que ser muy grande. La gente no quiere guerra. Y mucho menos una revolución contra un estado que sabe que es poderoso en fuerza militar. Entonces, para que se llegara a la revolución asturiana, española, pero que luego se quedó en Asturias, la situación tenía que ser, yo es que no me puedo imaginar cómo podían vivir los trabajadores de la época, los proletarios de la época, esa situación. No me lo puedo imaginar. Sin embargo, hagamos un esfuerzo, ¿no? Y imaginémoslo. Y para que lleguemos a esa conclusión, ¿cómo es posible que la gente se lance de forma colectiva a una aventura de ese tipo sabiendo lo que tenían enfrente? Es decir, se sabía, en Asturias, por ejemplo, se estaban preparando haciendo acopio de armas, como habéis dicho. En otros sitios había focos, pero no, tontos no eran, y sabían que esos focos estaban dispersos y que las probabilidades de que fallaran eran muy grandes, creo yo. Sin embargo, se lanzan a él. ¿Por qué? ¿Por qué se lanzan a él? Aparte de la desesperación. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿de alguna forma es trasladable aquella situación al día de hoy o en un futuro, digamos, no muy lejano? Muy brevemente, después sigues tú. A ver, yo creo que la situación de desesperación era mayor todavía que entre el proletariado asturiano, en el agro andaluz, entre los jornaleros del campo, tanto en Andalucía, en Extremadura, en Castilla la Nueva, como llamaban entonces, y que precisamente esa huelga tan desgastante, el hambre, esa situación de opresión ya en lo moral por parte de los señoritos, de los terratenientes, aparte de las hambrunas, llevó a precipitar esa huelga en junio, julio, agosto de ese propio año, y ya estaban completamente desinflados y como derrotados en octubre. Y aunque la situación de los trabajadores en Asturias podía ser indudablemente unas condiciones, sabemos lo que ellos exigen y lo que piden en la hoja que os pasé antes, ¿no? Entonces, unas condiciones de explotación, de trabajo, de carentes de derechos laborales, de situación mejor que tenían y habían perdido, no deja de ser un proletariado organizado y con unas condiciones mejores que otra gente. Y ahí yo creo que el factor de la ilusión, del entusiasmo por construir un mundo nuevo de la revolución socialista es la que opera. O sea, ese factor subjetivo de la ilusión por construir algo nuevo. Lógicamente, si tú estás muy bien, no te vas a embarcar en entregar la vida por eso. Pero dentro de lo que es el conjunto de los trabajadores y de los revolucionarios de este país, en Andalucía está mucho peor. ¿No? Sí, totalmente. De hecho, Pero peor organizados también. Peor organizados. Sí, y no ya peor organizados, sino también que no se llevó al unísono en la lucha por falta de organización, claro. Coincido con ella. La situación realmente desesperada está en el campo. De hecho, la huelga revolucionaria del 33 es por una situación de hambruna total. Las crónicas locales cuentan cómo los campesinos asaltan tierras de los señoritos
que se han quedado en el 33, que eran tierras comunales que todavía permanecen como comunales, y los señoritos en cada sitio se han podido permitir el lujo de adueñarse de ellas de manera ilegal, y la gente se lanza por hambre. Cuentan de gente cadavérica y que son tiroteados por la Guardia Civil porque han entrado en unas tierras, asaltan fincas y son eliminados por eso. ¿Qué ocurre con el proletariado asturiano o de otros lugares? Que es un proletariado organizado y con una conciencia de clase revolucionaria, que han llevado palos sistemáticamente. Una cosa que no comenté, lo de echarse al monte de los maquis en la guerra, tras la guerra civil, es una tradición en Asturias. En 1906 se tiene que lanzar al monte gente después de una huelga fracasada. Y una huelga normal, ni siquiera revolucionaria. Tras la huelgona del 17 hay gente en el monte, no es por supuesto comparable a los maquis, pero es gente que se lanza al monte para sobrevivir. Es decir, es un proletariado que ha llevado palos sistemáticamente, pero que tiene una conciencia revolucionaria, una organización y incluso diré una formación. Yo creo que una cosa que va a ser bonita en el documental del 18 en Vallecas, 19 aquí, es hablar de cómo el Ateneo Republicano de la Ferrera, que contaba con una biblioteca más grande que todas las bibliotecas públicas, si es que había alguna, en toda la comunidad. Es decir, la voluntad de formarse para ser revolucionarios existía. Tuvieras más o mejores o peores situaciones, no digamos diarias. Yo creo que ahí la clave es estar organizado en una organización, valga la redundancia, sea un sindicato narcosindicalista, sea un partido, sea lo que queramos, y la conciencia revolucionaria. Lo de trasladarlo a la actualidad... Ya, bueno. No, pero bueno, sí es interesante una cosa. Podemos poner ejemplo. Ecuador. ¿Es Ecuador el sitio donde está en peores situaciones la clase trabajadora de los campesinos? Probablemente no sea el peor de toda América Latina. Y hemos tenido lo que hemos tenido. Porque hay una conciencia de que todo paquete del FMI está condicionado a destruir el país y a beneficiar a unos pocos. Y la gente, ¿cuánto ha estado? ¿10 días? Bueno, también están organizados, está Correa, está Mar. Claro, están organizados en organizaciones incluso paralelas al Estado desde hace tiempo. Es decir, hay conciencia, hay organización y hay voluntad de transformar las cosas, ¿no? Lo dejamos así mejor para... ¿Qué más quisiera yo que poder darte una respuesta clara? Hombre, de cara al futuro y hoy por hoy y en el occidente europeo, una insurrección armada, yo realmente no la desluzo. Y en otros lugares, pues sí que pues, resulta posible, pero aquí, que la presión y la violencia puede ser una herramienta importante para conseguir cambiar las cosas y presionar al poder, eso es indudable. Pero, quiero decir, hablo de movilizaciones masivas con muchas personas, de barricadas, cosas de ese estilo, no de una insurrección armada al estilo A34. Yo realmente, yo no sé si alguien a lo mejor lo ve, pero yo hoy por hoy, en el occidente europeo, no lo veo. Más que insurrección armada, a lo que me refería era a la situación social. Si la situación social que había entonces puede ser trasladable de alguna manera a la situación social actual, ahora o en un futuro. Y me refiero también fundamentalmente a la evolución de la extrema derecha o con la posibilidad de que la extrema derecha suba. Me mojo un poco. Sí, porque esto ya es opinión, esto ya Claro, lo puede decir cualquiera lo que le apetezca. Esto ya puede ser podría ser hasta fruto de estar ebrio de alcohol y poder, ¿no? Sí hay unos paralelismos importantes, pero no de lo que nos estamos dando cuenta. No es solo en el hecho de que está habiendo una extrema derecha, sino en el hecho de que mucha gente ya no cree en la solución parlamentaria. El parlamentarismo está demostrando que aquí y ahora solo sirve para mantener los privilegios de unos cuantos. Por lo tanto, de aquí a unos años, yo sí veo que el discurso de la legalidad, fiarte de la Constitución, de los jueces, del entramado estatal, va a desaparecer y nadie va a creer en él. La pregunta es, ¿quiénes son los únicos que están teniendo ahora mismo un discurso antiparlamentario? La extrema derecha, ¿no? Mira, en 1930 nadie se creía el discurso parlamentario. Ni la derecha por un lado, ni la izquierda por otro. Y nosotros seguimos aferrados al discurso legalista pensando que los jueces, la jurisprudencia, el Estado va a favorecer a los trabajadores. No. Yo aquí sí que me mojo bastante. O empezamos a tener un discurso antiparlamentario, nosotros desde la izquierda, o va a llegar la derecha y cuando nadie crea en el Estado, resultará que son los únicos que tienen ese discurso. Hombre, yo
yo quería... A ver, vamos a ver. Me da la impresión que con ese abandono del parlamentarismo, de las promesas mal llevadas, del hambre que da a las casas de los obreros, por ejemplo, en París se está dando un fenómeno muy interesante con los chalecos amarillos. En París ahora no pasa nada, hoy no pasa nada, y han estado dando leña y dentro de 15 días vuelve otra vez la prensa. Pero en París no están ya la gente dispuesta a escuchar. Me comentaba alguien que vive en París que dice, mira, cuando en una gran asamblea empiezan a decir, bueno, pues podríamos proponer gente para negociar, la asamblea puede decir, sí, vayan 20, 30 a negociar, pero nosotros ya no negociamos con nadie. Es decir, las condiciones tienen que cambiar. Claro, eso lleva igual que yo ayer dije, bueno, de lo que pasó ayer en Barcelona a tomar la Generalitat va un trocito así. El problema está, si no hay una organización, si realmente la gente no tiene conciencia, no se han trabajado los objetivos, porque aquí todo el mundo dice, una mierda, yo no voto, no sé qué, ¿pero qué? Pero mañana hay que ir a trabajar, y las condiciones laborales, y pasado hay que subir en el autobús. Y hoy, por ejemplo, lleno Madrid los pensionistas, pero hoy podíamos haber tomado el Congreso ahí, ¡bum!, a fuerza de morirse medio cena. Y entonces, claro, todo el deseo o el cambio, eso tiene que venir con una preparación y una organización. Si no es el hacer por hacer. Y entonces ahí yo es donde veo, no más sí la posibilidad de que haya un cambio, pero si antes no hay, todo el mundo está diciendo, uy, esto en cualquier... No, está ya así la gente, pero se termina ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo cuando preguntaba, ¿y los fallos? Realmente había habido un trabajo detrás de decir, bueno, ya estamos cansados y hay que ir por aquí, por aquí. En fin, bueno, como es opinar, ¿no? Yo realmente lo que pienso es que las condiciones en aquella época existía ese descrédito del sistema parlamentario que había llevado pues, a la crisis del 29, por ejemplo, y entonces estaba la alternativa de la ruptura desde las revoluciones proletarias, que tenía un referente, eso que llamaba yo antes el entusiasmo, que era un Estado, que era la URSS, y por otra parte estaba la ultraderecha, que era el mecanismo antiparlamentario, la época de esplendor del fascismo, esa ruptura cuando el liberalismo no daba resultado en situación de crisis desde, digamos, posturas capitalistas. Nuestro problema hoy en día es que puede ascender la ultraderecha, pero que no hay alternativa por la izquierda que no sea el parlamentarismo. Porque podemos estar aquí 4 visionarios o 400 y decir el parlamentarismo es una mierda, vamos a hacer la revolución, porque está visto que el entusiasmo de Podemos, la cuestión aquella tan maravillosa que el 15M, entonces el poder popular en la calle, pues ¿para qué ha servido? Para nada, el parlamentarismo no sirve. Es que solo queda el fascismo, hoy por hoy, porque las mayorías, la gente joven, la gente con la que habléis, primero está en desprestigio la socialización de los medios de producción, o el hecho de que los medios de producción sean del Estado, y la alternativa no es creíble por mayorías sociales, no la tienen interiorizada. Y ese entusiasmo es el que existía entonces y que ahora estamos lejos de que vuelva a poder a existir. Yo, quiero decir, como militante de izquierdas, estoy en ese rescoldo de pensar que en algún momento puede llegar, pero hoy por hoy y en medio plazo la alternativa y la construcción de un proyecto alternativo triunfante más bien está en otras latitudes. Y solamente verlo como ruptura frente al parlamentarismo con una capacidad de movilización de masas, el fascismo, o sea, o la ultraderecha fascista. Lamentablemente. Bueno, ahora mismo estoy seguro. La cuestión es, ¿tenemos un discurso contrario a ellos desde el antiparlamentarismo? Yo creo que no.
Es que antiparlamentarismo, tal y como está dicho, lo que puede ser en contra de la democracia burguesa tal y como está establecido, pero antiparlamentarismo en sí mismo tiene un regusto fascistoide en sí mismo, antiparlamentarismo. Porque se lo hemos dejado también ese discurso a ellos. No, yo creo que precisamente se trata, a mi entender, de lo contrario. El parlamentarismo, en principio, o el que haya un sistema parlamentario y que haya un poder legislativo electo, que al fin y al cabo es bueno, incontrovertiblemente bueno. Otra cosa, o sea, positivo, tú no puedes estar en contra de que el legislativo sea elegido, o yo desde luego no estaría nunca en contra. Otra cosa es cuáles son los mecanismos de elección, quiénes son los que se presentan, cuál es el poder de los poderes fácticos de influencia para que luego los resultados sean al final siempre los mismos. Pero el parlamentarismo en sí, yo no me considero, ni me parece además fascista el estar en contra del parlamentarismo. Porque estar en contra del parlamentarismo es estar en contra de un poder legislativo electo. Y yo soy favorable a la división de poderes y que el poder legislativo sea electo. Otra cosa es con qué normas, en qué modelo de Estado, en qué situaciones, porque el legislativo y parlamento hay en Cuba o hay en donde tú quieras. Pues lo primero es definir a qué nos referimos con antiparlamentarismo. Todo sistema de parlamentarismo representativo, aquí y ahora, con un sistema burgués, donde tenemos unos monopolios de los medios de producción y con ello de los medios de comunicación, te aseguro que todo parlamentarismo está viciado desde el principio. Y además imposible e incapaz de cumplir sus propias promesas de independencia. Tenemos independencia de los poderes aquí en España lo mismo, hay una separación real entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No, pero eso no puede decir que entonces eres antiparlamentario, yo de verdad no lo veo. Sí, soy antiparlamentario porque, por ejemplo, Francia, que puede ser a lo mejor un ejemplo, yo creo que superior, ¿no?, de división de poderes, de una estructura republicana real, tenemos lo que tenemos. Ha sido colonial, sigue siendo colonial, sus prácticas reales en la práctica han sido para que todos los gobiernos, no importa que un gobierno, no importa que llegue Hollande del Partido Socialista, no importa que llegue Macron, que Macron se monta su propio partido viniendo del Partido Socialista, y los efectos para la clase obrera en época de crisis es lo mismo. Más recortes, más ajustes. Entonces, mi definición de antiparlamentarismo es que el parlamentarismo y la representatividad dentro de un régimen burgués. Entonces el problema es el régimen burgués, no el parlamentarismo. Entonces lo que estamos diciendo es... Y el problema es el sistema burgués, aunque sea una dictadura, aunque no sea electo No, por supuesto. La clave, sí, en eso que estamos de acuerdo. La clave es que tenemos que estar en contra de todo tipo de Estado que sea burgués. Desde una dictadura militar hasta una democracia parlamentaria, que sabemos que no va a ser ni democracia ni parlamentaria, porque está viciada por el poder burgués, por el poder de la burguesía. Que luego, cuando queramos la política de transición, es decir, ¿cómo tiene que ser un poder proletario? Tiene que ser un Estado, tiene que ser una asamblea, tiene que ser un parlamento de carácter proletario. Eso entonces ya sería un debate de la transición. Pero como todavía no hemos llegado ni siquiera al proceso de la revolución, podemos hablar. Por eso, parlamentarismo aquí y ahora, es decir, que toda promesa de parlamento, toda promesa de democracia formal, aquí y ahora, es una farsa. Bueno, y yo por otra, yo no estoy ni siquiera de acuerdo con eso. Cuando vemos el parlamentarismo, por ejemplo, analizando la Segunda República, y vemos el bienio republicano socialista y su labor legislativa, el bienio negro y su labor legislativa, y en los poquitos meses en que tuvimos el Frente Popular, en todo momento tuvimos un Estado burgués, y unas veces estuvo gestionado por la izquierda y otras veces estuvo por los republicanos y el PSOE, otras veces estuvo gestionado por la derecha y finalmente por el Frente Popular. Y creo que la labor legislativa que se hizo en los momentos en los que la izquierda tenía el poder fueron buenos y hubiera sido mejor profundizar en ese sentido. Y que no es cuanto peor mejor y no es parangonable la labor del bienio negro con lo que se hizo en el bienio republicano. Las mujeres votaban, derecho al divorcio, las escuelas, las misiones pedagógicas, los derechos laborales. La gente vivió mejor y llegó a tener en la punta de los dedos la ilusión de seguir por esa vía. No siempre los procesos revolucionarios se construyen sobre la gente más machacada, o sea, los protagonistas de eso son los que están en peores situación, sino muchas veces gente más formada, con más entusiasmo, que se cree realmente capaz de transformar las cosas, es la vanguardia de esos procesos revolucionarios. Yo creo que podemos hablar de parlamentarismo bueno en la acepción de la palabra cuando existe la democracia económica y política. Evidentemente eso no existe en la democracia formal y por lo tanto la democracia formal burguesa, que así se define,
está contrañida, no existe la libertad económica, por lo tanto, la expresión y la libertad política está absolutamente limitada y coartada. Lo que dice el compañero, tú tienes aquí, subes al Parlamento y puede ser una fuerza muy importante y un discurso muy centrado y muy razonado, pero tú vas a tener siempre cerradas las puertas para pasar de esta sociedad a otra. Por lo tanto, lo que tú decías, Cuba es una sociedad socialista y hay un parlamento, claro, pero evidentemente es una estructura política distinta y económica. Pero que nosotros desde la izquierda no nos podemos arrogar de antiparlamentarios, me parece un error, porque entonces dejamos solo en el campo burgués el parlamentarismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos hemos lanzado al campo del parlamentarismo e incluso hemos tenido nuestras victorias más o menos teóricas? Los ejemplos serían, si lo consigues, si llevas adelante, Allende. Si tienes cierto poder real, más allá del parlamentario, consigues sobrevivir un poco como Chávez, con todas las limitaciones que tiene. Tienes mucha razón, me pasa. O finalmente, damas y caballeros, tenemos un momento de ilusión, la gente vota, ¿y qué es lo que ocurre? Que nos decepcionan esos partidos que supuestamente ganan. No voy a citar ningún nombre oficialmente para no ofender a nadie, pero tenemos ejemplos de socialdemocracia desde los años 20 en adelante, donde toda vía proletaria a través del parlamentarismo ha conducido a una derrota. Con sacrificios enormes como pueden ser las dictaduras militares en Chile, con derrotas por guerra de desgaste continuo y generalizado en el caso venezolano, donde ha quedado un impasse y no consigue dar un paso adelante, o directamente porque esos líderes nos traicionan. Y ojito con echarle la culpa a los líderes, ¿no? Es que la propia dinámica parlamentaria va a generar ese tipo de historias. No es que nos engañó un trepa, lo típico de la culpa fue de Carrillo, no señores, es que a lo mejor la estructura en la que nos encontrábamos generaba que solo hubiera Carrillos y a partir de aquí ponéis los nombres que queráis. Entonces, por eso si te das cuenta no digo que yo no soy demócrata, yo claro que creo en la democracia, pero la democracia no puede ser a través del parlamentarismo formal o la democracia formal que tenemos. Si no dejamos bien claro a la gente de que a lo mejor es una trinchera que hay que hacer, pero tenemos otras trincheras, o si no, esto no es una guerra. Si ponemos toda la carne en el asador en el parlamentarismo, estamos abocados a un fracaso total. Y además de los tres tipos, que os he dicho. Desde el más exagerado y terminamos en una cuneta, o terminamos absteniéndonos porque estamos hartos, ¿no?, de que nos tomen el pelo de manera sistemática. Si te das cuenta, siempre que se habló, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí me voy a mojar, cuando la Tercera Internacional plantea que el antiparlamentarismo no puede ser razón para romper con la Tercera Internacional, no te lo dice porque sea el único camino, es porque el parlamentarismo tiene que servir como una de las muchas trincheras para una guerra mucho más amplia, y es la destrucción del Estado burgués. Entonces, mi antiparlamentarismo, yo no soy gordo, no voy a romper con otras organizaciones porque quieran presentarse a elecciones, pero dejar bien claro, que presentarse a elecciones, ¿para qué y en qué condiciones? Y sobre todo, no autoengañar. Que lo que sí es muy cierto es que siempre que se intentó, en la trayectoria histórica universal, que siempre que de manera misteriosa, por la vía parlamentaria, por la vía electoral, dentro del propio sistema de la democracia burguesa, se intentó gestionar de otra manera, y eso es tal cual. O sea, tanto el Frente Popular en el caso de España, como de Chile y del propio Chávez, el capitalismo utilizó otros medios, es decir, al capitalismo le sirve el parlamentarismo en tanto en cuanto tenga buenos resultados y pueda seguir gestionando. En la medida en que consigamos misteriosamente con el juego de ellos unos resultados que gestionan de otra manera, por otra vía, por la vía normalmente del golpe de Estado, se consigue doblar y hacer otra cosa diferente. Eso es así. Lo que pasa es que también el análisis que hizo la Tercera Internacional en relación al ascenso del fascismo en los años 30, había varias tendencias. Una planteaba que el fascismo era un Estado burgués y era un modelo de Estado burgués tal cual lo era el parlamentarismo, y que era una ruptura por la vía totalitaria de Estado burgués, pero que respondía al mismo Estado, a los mismos intereses de clase. Y no reparaban algunos en pensar que realmente era un cambio estructural en la forma de Estado, aunque fuera un Estado burgués.
Y después los fascismos tuvieron las consecuencias que tuvieron. Y yo creo que no conviene banalizar ni poner a un mismo nivel un Estado burgués, liberal, parlamentario con un Estado totalitario. Yo no creo que cumplan exactamente la misma función, creo que hay un problema estructural. Y precisamente los visionarios de la Tercera Internacional en esa misma época hablaron de posponer la revolución, de hacer alianzas con los sectores más progresistas, por lo menos de la burguesía, y con los socialistas. Y yo creo que fue una buena opción. Yo quería Mejor sí, porque si no estamos haciendo aquí un debate que podemos hacer un comentario positivo de que no todo es imposible. Por ejemplo, la República, o sea, desde 1900 a 1930 se hicieron 500 escuelas en España. Del 31 al 36 se hicieron 7.500, y eso que en el bienio negro no se hicieron. O sea, pues total. O sea, 7.500 estaban previstas, querían hacer 15.000. Sí se pueden hacer cosas Desde el parlamentarismo burgués. Yo también lo es que entiendo todas las complicaciones. Otra cuestión que un compañero aquí de Begoña, el jefe de Begoña, en las elecciones del 2011, creo que fue cuando se aprobó el resultado de Rajoy. Sí. Pues el jefe de departamento de historia del instituto hizo un ¿cómo se llama? Un estudio de cómo hubiese sido las elecciones si hubiese sido voto universal, electo secreto y circunscripción única, ¿no? Para empezar, el PP había ganado, pero no había sacado mayoría absoluta. O sea, había quedado con algún diputado menos de la mayoría absoluta. Izquierda Unida, de 11 diputados, había pasado a 23. A 23. Algunas cosas se quedaron más o menos igual, pero que es muy diferente que haya una ley electoral u otra, es muy diferente, o sea, que sí se pueden hacer cosas en mejoría. Ahora, que al fin y al cabo, como dice Enrique, la cuestión de si no hay una democracia real, si no hay una economía, pues es muy difícil que la clase obrera vaya a seguir adelante, vaya a tener muchos beneficios, ¿no? Y por último, que también se puede, ya es otra cosa, se puede hacer cosas buenas. Yo tengo una nieta que nació en Guatemala, en el Agua Titlán, y el Agua Titlán está rodeado de 18 pueblos, preciosos todos, pero en unos había mucha sociedad, mucho caciquismo y tal, y llega a un pueblo que se llama San Juan de Laguna, que había habido un alcalde, el cual hizo una cooperativa de mujeres, todas las mujeres, todo el pueblo tenía pleno empleo, mujeres, todos los niños escolarizados, que en ningún sitio de todos los alrededores había, ¿no? O sea, que con voluntad y con fuerza y con apoyo se pueden hacer muchas cosas. Aunque no sea la revolución. Mejorar el presente, mejorar algunas pequeñas cosas del presente, aunque no sea el gran proyecto. Un inciso, hablando de la clase obrera, ese sujeto revolucionario que es la clase obrera de principios del siglo y de los años 30, con la mecanización del trabajo, con la terciarización del trabajo, con los cambios en los modelos de plusvalía, sigue existiendo, pero tiene otro ser social al de la época en que estamos viendo. Estábamos hablando antes de cómo en Asturias se está convirtiendo, pues en un desierto industrial y cómo está perdiendo población. Y entonces, con respecto a la conciencia de clase de ese sujeto revolucionario, también se podría, dedicarle un tiempo, ¿no? O sea, ¿quién realmente tiene conciencia de clase obrera hoy en día en España? Estamos tratando temas que dan para discutir una semana entera. Venía viendo una radio cuando venía hacia acá que hasta se están inventando robots para ser jueces. Oye, sí, una cuestión que actualmente a mí la juventud me interesa, y un poco lo de París. Y cuando hablas de antiparlamentarismo, yo veo, o sea, me da la impresión, es así como una visión, digo,
Joder, aquí lo que se quiere es realmente sociedades anarquistas. A mí no me hables de partidos, a mí no me hables de sindicatos, a mí no me hables de equipos directivos. Digo, joder, o sea, aquí lo que se está estableciendo es montarse una gran asamblea y realmente que nosotros decidamos y organicemos. Mi pregunta es, realmente en Europa, realmente un poco lo que decíais, la incidencia, ¿estamos en el Estado español, los jóvenes, preparados para realmente montar una sociedad anarquista, un tipo de funcionamiento anarquista? Porque claro, si no queremos el gobierno, porque yo lo que estoy viendo es que, oye, no, a mí, tú eres del PSOE, no, eres del PC, no quiero. Oye, vamos a ver, ¿de qué queréis que hablemos? Y entonces los jóvenes uno empieza, pues yo creo que aquí en el centro debe haber no sé qué, yo creo que tenemos que ocupar lugares. A mí me da la impresión que no se habla, pero como que está en el ambiente la organización anarquista de otra sociedad diferente. Bueno, voy a ser un poquito cruel. ¡Ay, muy bien! ¡Caña! Hemos hablado de 7.000 escuelas. El periodo que da el periodo republicano. ¿Qué ocurrió del 36 del 39 en adelante? Pues a los nuevos datos. ¿Qué ocurrió del 39 en adelante? Es decir, depuraron a todos. es decir, ¿cuántos maestros y maestras han sido asesinados no posteriormente? Volvemos a lo de siempre. Los pocos logros que conseguimos, y claro que hay que hacerlos. ¿Cómo voy a estar yo en contra de que se hagan escuelas? ¿Cómo estoy a estar en contra de que se revierta el neoliberalismo en una sociedad? Pero creemos que a través del parlamentarismo se va a conseguir. No, la revolución no, pequeñas mejoras en la vida cotidiana, la gente sí. ¿Podremos mantener esas pequeñas mejoras solo a través de ese elemento? No, porque sabemos que nos van a caer palos en el momento. Por lo tanto, has hablado de que si cambiamos el modelo de circunscripción única, ¿y quién hubiera gobernado en esas elecciones? El PSOE. Date cuenta, por mucho que hubiera subido los escaños de Izquierda Unida, estamos todavía deseando que gobierne el PSOE y no nos estamos dando cuenta de lo que son. Hace unos días el señor Sánchez ha dicho directamente en una entrevista al Español que la flexibilidad de la reforma laboral de Rajoy puede venir bien en tiempos de crisis. Manda cojones. Eliminar la reforma laboral y no hay posibilidad. Sánchez, que se supone que era el Peter Pan que nos iba a liberar dentro del PSOE frente a la malvada bruja Susana, resulta que es el tipo que en estos días se ha permitido el lujo de cambiar una ley que permite que se duplique y se triplique, no sé ahora mismo, no me sale la palabra, en ambientes con productos cancerígenos en el puesto de trabajo, que se puede duplicar y triplicar la cantidad que antes estaba prohibida. Es decir, se permite que tú puedas sufrir en tu puesto de trabajo hasta 3 veces más cantidad. Yo ahora mismo no me sale la palabra. Es que no sé de lo que estás hablando, de esa noticia. Es que esa noticia ha salido sin pena ni gloria. Hace menos de una semana el gobierno, en motivo de urgencia, mediante ley directa, tendrá un nombre específico que yo no sabré decir, no sé si es ley orgánica o lo que sea, ha permitido que se pueda aumentar la exposición de los trabajadores a sustancias peligrosas, duplicar y triplicar lo que estaba permitido hasta ahora. Ojo, en un margen que la Unión Europea permite que sea a la baja y no a la alta. ¿Sabéis la disculpa? La flexibilidad y la competitividad. Es decir, estamos deseando que gane un gobierno de izquierdas. ¿Qué izquierda? Dios bendito. Vamos a ver, yo solo digo una cosa. Nosotros aquí tenemos la suerte de tener a Ayuso en la Comunidad de Madrid. Tenemos ahí uno que se llama, que tiene un hermano locutor de radio. Entonces, Ángel Gabilondo. Entonces, a mí, yo como profesora de instituto preferiría con mucho, y creo que en mi vida y mi práctica docente y lo que aprenderían los niños y los programas y lo que estudian en segundo bachillerato y todo, sería mejor si ese señor que es un rancio y un profesor de metafísica fuera el presidente de la comunidad. Que eso no es la revolución, ni ese es mi objetivo, ni yo me quedo contenta, ni nada de nada. Pero creo que hubiera sido menos malo, indudablemente menos malo, incluso para horizontes de transformación en el futuro, porque la formación de la gente sería distinta, porque darían menos dinero a la enseñanza concertada, más gente iría a la enseñanza
pública, etcétera. Lo creo, aunque en Andalucía ya sé que el PSOE es el que echó en manos de la concertada la enseñanza pública. Muy ¿Quién buena creó la medida. concertada en este país? No sé Sí, si sí. el PSOE. Eso es. Gabilondo no fue el mismo que ha traicionado a sus propios profesores de filosofía, donde les había prometido que iba a haber un cambio. Estoy hablando además de un caso muy concreto. Les había- Además, él fue ministro y podía haber hecho algo y no hizo nada porque es un plan técnico. Él fue ministro de Es decir, Educación. señores, ahora mismo no gobierna el PSOE o el PP. Se lleva de manera acelerada o desacelerada unas medidas que tienen que ver con la privatización sistemática de todo y tienen que ver con la ley del banco, directamente. Hay una crisis económica rampante y que va a estallar en breve como en el 2008. Porque todos los modelos de crecimiento de burbuja siguen ahí. No hay ningún tipo de crecimiento industrial, no son un problema de Asturias, lo van generalizado. Pero bueno, Asturias es particularmente sangrante porque es una base industrial muy importante. Tenía, ¿no? Y que la desarticulado, que no desarticulado. Vale. Como hablar del PSOE daría para estar echando sanos y cubillos Echando sangre por la boca. No. Pero hemos visto, simplemente pongo ejemplo de cómo el parlamentarismo acabamos de defender la llegada del PSOE al poder. Hostia, bendita. Pero es que está No defender como un está mal diciendo que el menor. PSOE de izquierdas. No Vale, nos confundamos. ya lo sabemos. Mal menor. Partimos de ese error. Vale, y cuando conseguimos un gobierno de izquierdas, también sabemos lo que pasa. La guerra sistemática por todos los medios, desde el económico, el político y el cultural, el de la comunicación, es brutal. Más cosas. Es decir, el poder, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Claro. De hecho, en el caso de Chávez lo tenemos clarísimo. Chávez tenía el gobierno y una parte importante del poder. Por eso lo puedo mantener. Solo por no volver a hablar a lo mejor del parlamentarismo aquí. Un tema muy interesante, digo porque esto hasta podemos debatirlo durante mucho más tiempo y no quiero yo tampoco entrar aquí en un bucle donde yo empiece a entrar a hablar una y otra vez. Solo os comento una cosa. La clase obrera sigue existiendo. La clase obrera es igual que la de 1917, que la de 1831. No. Estamos tratando con esa clase obrera terciarizada, desorganizada Y sin y sin conciencia. conciencia, con el lenguaje adecuado para ellos. No. Y una cosa que han hecho los revolucionarios en el último siglo es en cada momento aplicar a la situación concreta análisis concretos. Cosa que nosotros seguimos utilizando fórmulas del pasado. Yo el primero, ojito. No es que sean una organización anarquista, es una organización individualista, porque la mentalidad del sistema es el individualismo. Por cierto, base del liberalismo. Y como individuo, en una asamblea, yo soy soberano. ¿Qué cojones vas a ser tu soberano? Y tengo mi huerto, no sé. Tengo mi huerto, la situación Eso es individual. mi huerto. Y con nuestro huerto comunal y cómo nos hemos hecho el cambio transformador. Vale, como seguramente nos van a echar en breve, me temo yo, no sé, no tengo ahora mismo la hora, os comento. Ojalá tuviéramos organización anarquista. Y os lo dice un tipo bastante autoritario, dentro del comunismo autoritario. Pero es que eso no es anarquismo, es individualismo. Y la gente funciona porque no estamos... Pues mira, esto es un toma y daca. ¿Estamos las organizaciones de izquierdas a la altura histórica actual explicando los sucesos como están ocurriendo realmente? ¿O seguimos utilizando fórmulas del pasado? Seguimos haciéndonos ilusiones que las armas del enemigo, y aquí sí lo digo, el parlamentarismo burgués es un arma del enemigo, donde cuando hemos logrado doblarle el brazo, tranquilo, ellos sacan la pistola. Sí, tal cual. Tal cual. Que tenemos que defender en cada momento, y me veréis en las manifestaciones de la educación y la sanidad pública, por reformistas que sean, que diría alguno, creo que hay que estar ahí. Que hay que presionar a los gobiernos en cada momento para que cumplan con los principios básicos de democracia, que son democracia económica y por tanto social. Pero ojito, o nos damos cuenta de que el cambio es otra cosa, estamos siguiendo apostando por un caballo perdedor, o peor, por el caballo del enemigo. Sé que este momento ultraizquierdismo último, ¿no? No me pienso Pero está luego- bien. Lo que pasa es que yo lo veo poco operativo porque entonces, como decía Lenin,